Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 3, del verso 4 en adelante. En aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Samuel, Samuel, dijo Dios. Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Elí le respondió: yo no te llamé, anda, vuelve a acostarte. Samuel se fue y se acostó, pero Dios volvió a llamarlo: Samuel, Samuel. Él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿en qué puedo servirte? Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, anda, vuelve a acostarte. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Dios le hablaba. Por tercera vez Dios lo llamó: Samuel, Samuel. Se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? En ese momento Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño. Así que le dijo: anda a acostarte. Si oyes otra vez que te llaman, contesta así: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Samuel volvió a acostarse y poco después Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Y él contestó: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Es una historia muy interesante, muy bonita. Así como él se acercó con Samuel, Dios se acerca con cada uno de nosotros. Necesitamos aprender a escucharlo. Y quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Más hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí una frase que dice anteriormente: Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si nosotros dependemos de Dios o estamos conscientes que dependemos totalmente de Dios, entonces necesito estar cerca de Dios, necesito saber de Él, lo necesito, porque es como si fuera mi alimento, mi comida o el dormir. Lo necesito para poder existir, para poder vivir. Esa dependencia en el Señor, sin duda, es algo que nos va a ayudar a que cuando Dios nos esté hablando, podamos identificar que algo está ocurriendo, así como ocurrió con Samuel. Él escuchaba la voz, no la identificaba, no sabía que era Dios el que le estaba hablando, pero lo escuchaba. Así Dios nos habla a cada uno de nosotros. Cuando nosotros dependemos de algo, tiene que ver también con el que ya lo experimentamos. Entonces, para ser dependientes de Dios, necesitamos también comenzar a acercarnos a Él, comenzar a conocerlo un poco. Entonces, entre más lo conozco, pues más voy a intentar acercarme al Señor. Si hay algo que no me gusta o que no me interesa, tendría que casi obligarme si yo quiero que eso me agrade. No se puede. Si no me agrada o si me agrada estar cerca del Señor, pues va a ser sencillo. Si no me gusta, ¿no? O si no dependo del Señor, podría obligarme, pero nunca voy a poder depender de Dios. Entonces necesitamos depender del Señor, saber que todo es gracias a Él y por Él. Amén. Y siempre cuando nos acerquemos al Señor para conocerlo, hay otra característica que es muy importante, que es el agradecimiento. Deberíamos sentir agradecimiento de que el Padre nos ama tanto como para mandar a su Hijo, a Jesús, a morir en la cruz. Cuando estamos acercándonos y conociendo todo lo que Dios hace, es muy sencillo estar agradecidos con Él.
Es algo que surge porque conocemos su gran amor, percibimos, lo vemos, lo llegamos incluso a sentir. Y quiero que por favor leamos Filipenses. Vamos a Filipenses, por favor. Le voy a dar lectura. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Algo importante es tener eso, acción de gracias, ante cualquier acercamiento o petición que vamos a tener con Dios. Dios se interesa en cada uno de nosotros. Cuando nos acercamos a Él, podemos hacerlo con un corazón agradecido, porque Dios Todopoderoso ha hecho muchas cosas por amor a nosotros. Dios tiene la respuesta a todo. En Dios se encuentra todo lo que necesitamos. No todo lo que escuchamos realmente viene de Dios, aunque tal vez pueda venir de una fuente que pudiera parecer confiable, ¿no? Tal vez un video, tal vez un libro, pero siempre es acercándonos en dependencia y agradecimiento a Dios. Si no logro escuchar la voz de Dios, aunque pues realmente estemos leyendo la Biblia, podríamos no escuchar la voz de Dios aún así. Aquí lo importante es eso, esa cuestión de corazón que vamos a tener. No importa la cantidad de versículos o la cantidad de cosas que uno llegue a leer, en realidad como tal eso no importa. Lo que importa es que cuando me esté acercando, cuando esté escuchando, cuando esté leyendo la palabra de Dios, sea precisamente con esa actitud en que yo dependo de lo que Dios dice, en que estoy dispuesto a cambiar lo que Dios desea que cambiemos. Y si tal vez estamos haciendo algo por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, es posible que entonces por eso no hemos obtenido lo que se necesitaba. Pero si nos acercamos nuevamente al Señor, Él siempre está hablándonos, y eso es algo muy bello, algo maravilloso. Dios siempre está hablando a nuestra vida. Y quiero leerles lo que dice Salmos 37:5. Dice así: pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Eso es algo muy importante, poner nuestra vida en sus manos. Es algo que solemos escuchar muchísimo, solemos comentarlo, que pareciera que es algo realmente muy, muy simple, ¿no? Sí, solo voy a poner mi vida en las manos de Dios y confiar plenamente en Él. Pero no es así, no es como algo que mágicamente llega, que mágicamente digo, sí, voy a poner mi vida en manos de Dios y confiar plenamente en Él. No, necesitamos aprender a hacer eso. Necesito aprender a confiar en Dios. Puedo saber que Él es confiable, que Él es digno de confianza, pero eso no significa que voy a saber depender de Él y confiar totalmente. Pero sí lo vamos a lograr siempre que nos vayamos acercando. No nos va a costar trabajo, se va a hacer solito. Amén. Mantengamos eso en nuestra mente. Y me gustaría también que hagamos una pequeña oración. Todos queremos escuchar la voz de Dios, todos queremos acercarnos a Él. Si escuchamos la voz de Dios, muchas cosas maravillosas van a pasar en nuestra vida. Moisés escuchó la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, Dios lo envió para liberar a su pueblo de Egipto. Si Moisés no hubiera escuchado la voz de Dios y no hubiera ido, bueno, no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Noé escuchó la voz de Dios, reconstruyó el arca y, bueno, se salvó él y su familia y muchos animales. Si Noé no hubiera escuchado la voz de Dios y no hubiera hecho el arca, no hubiera nadie en este momento ahora, ¿no? Fue gracias a que no escuchó la voz de Dios que muchas cosas llegaron a ocurrir. Cada personaje en la Biblia siempre fue por eso. Y todos esos personajes tenían esa disposición. Dios les estaba hablando y lograron percibir, lograron acercarse a Él, lograron acercarse a Dios y muchas cosas maravillosas pasaron. Si eso ocurrió con Moisés, una sola persona, con Noé, también una persona. En ese lugar habemos más de una persona. Si escuchamos la voz de Dios, cosas maravillosas podrían ocurrir desde la vida de cada uno en este lugar, de cada persona que decida confiar en el Señor. Cosas así de grandes como lo podemos leer en la Biblia.
y nos gusta, nos emocionamos, tal vez nos imaginamos cómo se veía el mar cuando se abrió, cuando Moisés avanzó con todo el pueblo. Dijimos, bueno, eso es algo maravilloso, ¿no? Pero, pues, así como Moisés realizó muchas cosas bajo la dirección de Dios, porque lo podía escuchar claramente, identificaba perfectamente su voz y lo obedecía, pues seguramente en nuestra vida van a ocurrir cosas maravillosas si logramos hacer. Todos en este lugar tenemos algunas metas, algunos sueños, y lo más importante es que si escuchamos la voz de Dios, seguramente todo eso se va a lograr y cosas mucho más grandes y maravillosas de lo que habíamos llegado a imaginar.